amenazas sobre las perspectivas, desaceleración, endeudamiento, sobre capacidad industrial, trampa de la renta media, sector inmobiliario, balanza comercial, aspectos monetarios, habéis oído hablar de las fugas de divisas, incremento de salarios, demografía y envejecimiento, desaceleración del Producto Interior Bruto, ya lo he dicho, es una desaceleración muy fuerte, aunque siga creciendo a tasas muy importantes, la desaceleración de la economía china es una desaceleración muy importante, sobre todo para un país que necesita desarrollo económico para continuar extendiendo la riqueza y el bienestar a muchas zonas del interior de China en las que todavía no ha llegado. Una cosa es hablar de las costas, otra cosa es hablar, digamos, de la zona oeste y otra cosa es hablar ya del gran interior, porque China tiene un tamaño de 10 millones de kilómetros cuadrados. Ahí veremos desaceleración de todos los sectores. Si lo veis, en prácticamente casi todos los sectores, ya sea en el sector inmobiliario, en infraestructuras o en fabricación, se produce una desaceleración. El endeudamiento, en comparación con el ahorro de China sigue siendo, lo veis ahí, digamos los países que más ahorran, veréis que Estados Unidos es el más bajo, veréis que Alemania, que es el clásico mito, ¿verdad? Sigue siendo un país que ahorra muchísimo, un 27% de su Producto Interior Bruto. China está en un 49% y ese ahorro se ha canalizado en una inversión tremenda en infraestructuras, en desarrollo del propio país, pero que también va dando sus ineficiencias a medida que se continúa invirtiendo y ya no se consigue aumentar la productividad como se aumentaba anteriormente. Y entonces tengo que tener cambios en la formación del capital humano, en la tecnología, en los procesos de gestión, en el know-how, etc. El endeudamiento de la economía china ha alcanzado niveles ya muy serios. Estamos hablando de más de un 200, hoy en día 70% de deuda sobre el Producto Interior Bruto. Si veis, ahí veis todos los gráficos en los cuales las economías han entrado en crisis determinadas cuando los niveles de endeudamiento público, privado, empresarial alcanzan determinados niveles. China, al crecer mucho, todavía crece su PIB de una manera extensa. Por lo tanto, el ratio de deuda sobre su PIB, que es el típico que se utiliza, pues vamos a decir que, bueno, es más sano que cuando tú entras en una recesión como entró España en el año 2009 y tenía un nivel de endeudamiento tremendo, se te va disminuyendo el ratio, pero tiene un nivel de endeudamiento ya muy alto. Eso limitará la capacidad del gobierno chino para actuar, pero aún así hay un control muy fuerte sobre la economía, sobre los bancos. Todo el sistema financiero es público y, por lo tanto, tengo un gran control sobre el endeudamiento de las familias, de las empresas, etc. Pero he alcanzado un nivel muy importante sobre capacidad industrial. Todos los sectores tradicionales de China tienen sobrecapacidad industrial. Todos. No hay ninguno que no. No hay ninguno que no. O sea, no podemos decir, este sector no tiene. Debido a la canalización del ahorro y a la sobreinversión que las empresas públicas realizaban financiándose con bancos públicos de manera sencilla, ha dado lugar a una sobreinversión y a una capacidad de producción muy superior a la normal y a una necesidad de captar mercados internacionales. Esa es la realidad de la economía china y en ese proceso de reconversión que se está produciendo, hoy en día y ya desde hace un par de años, diría yo, están en plena OTAN. Ahí veis cualquier indicador, el índice Caixin, que es una institución, un think tank muy bueno de todos los datos que yo os voy a dar son de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de Caixin, del propio gobierno chino, de Bloomberg, etc. O sea que son datos internacionalmente contrastados. Hoy en día la economía china se encuentra en una fase de contracción. El índice cuando está por debajo del 50% es esto. Crecimiento de la producción industrial también disminuye. Inversión manufacturera también disminuye. Veis que desde el 2012 al 2015 disminuye, pero disminuye porque ya no es tan necesario. Es necesario un cambio. La trampa de la renta media. Esto es un tema que amenaza muy fuertemente a China. China en términos de renta per cápita pura y dura, que en términos empresariales a mí me gusta utilizar más, porque un Mercedes cuesta en China igual que en España. Por lo tanto, a mí no me vale que yo piense que porque tengo una paridad de poder adquisitivo me van a vender un Mercedes a un precio más barato en China. A mí lo que me va a interesar para vender mis productos al precio internacional es la renta. China andará en unos $9.000 de renta per cápita, en paridad de poder adquisitivo, que es algo que les gusta mucho a los países para mostrar su nivel de desarrollo, $15.000-16.000, y tiene una amenaza muy importante de quedarse ahí en la trampa de renta media y no lograr superarlo. El gobierno chino lo conoce perfectamente, sus think tank, toda la gente que conoce perfectamente la economía china, que yo creo que los mejores son ellos, lo
lo saben y están intentando hacer todos los esfuerzos posibles para superar ese problema, digamos. Ahí tenéis cómo crece, digamos, la clase media china. Es una clase, esos datos son en paridad de poder adquisitivo, que son los que se suelen utilizar en estos casos. Veis que la clase alta es muy pequeña, un 2%, pasa un 4%, la clase media alta de un 6 a un 28%, y la clase media baja pasa de un 54% solo en 5 años, a un 43%, y la clase baja va disminuyendo. Por lo tanto, tenemos una gran clase media en términos de paridad de poder adquisitivo, y eso provoca la necesidad también de inducir la producción interna de la economía china para satisfacer necesidades de una clase media que va queriendo cada vez adquirir más. Sector inmobiliarios. Fijaros el porcentaje sobre el Producto Interior Bruto, porque esto es lo que hemos sufrido en España. Ya vivía en ciudades y todavía sigue invirtiendo un 16%. Por lo tanto, es una inversión que se va desacelerando y que hay que desacelerar bastante importante. El dato este también lo indica. Viviendas acabadas, viviendas terminadas, viviendas iniciadas. Todos van disminuyendo. Lógicamente, la economía china, el sector, digamos, real estate, el sector inmobiliario, el sector de construcción, tiene que disminuir su participación sobre el Producto Interior Bruto porque ya no es tan necesario y porque nos encontramos con un stock tremendo de viviendas terminadas, de oficinas terminadas, sin vender. Es decir, y no se ven ya tantas grúas simplemente porque ya está todo construido y no hacen falta. Pero sí se ven edificios enteros vacíos. No hay nada más que ir a cualquier ciudad china para saber perfectamente, sobre todo las del Tier 2, Tier 3, o sea, las que no son Beijing, Shanghai, Guangzhou, que nos encontramos con un stock de inmobiliario importantísimo. Balanza comercial. Sus mercados, Europa y Estados Unidos y Asia, importante. El mercado asiático, como es normal para China, es fundamental. Ya no solo es el mercado europeo y el mercado norteamericano, sino Japón, Corea, etc. Son sus proveedores y a quienes venden. Este dato no es el más actualizado del todo, pero vende en Europa 308 millones de dólares norteamericanos e importa, déficit comercial. El único país que tiene superávit con China en Europa se llama Alemania. El resto todos tienen déficit. O sea que España tiene un déficit igual que el resto. Con Estados Unidos, digamos, el déficit es gigantesco. Aquí nos encontramos, pues a lo mejor las frases de Donald Trump, ¿no? O sea, ahí, pues hombre, si yo te vendo 81 y te compro 350, parece que de alguna manera algo nos está fallando, ¿no? O sea, vemos que las importaciones y las exportaciones se van también desacelerando y la economía china es una economía que ha pasado de ser completamente superavitaria a cada vez tener una balanza comercial también más equilibrada, porque es una economía transformadora. Absorbe todo tipo de materias primas y de productos intermedios y los convierte en productos terminados, en maquinaria industrial, en ya productos elaborados. Por lo tanto, el superávit de la balanza comercial china está disminuyendo. Todos estos países, vais a encontrar tres que proveen tecnología, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y Alemania, 4, y el resto le proveen de materias primas. Y por lo tanto son países que cuando China tiene un constipado sufren una pulmonía. De hecho, Australia estuvo en recesión el año pasado y el anterior. Brasil se vio muy afectado, como todos sabemos. También le pasa a Indonesia, Arabia Saudita, petróleo. Quiero decir, o importo tecnología que necesito o importo materias primas para transformarme y por lo tanto mi integración en el comercio mundial hace que lo que me ocurra a mí, como lo que le pasa a Estados Unidos o a la Unión Europea, sea fundamental para el mundo. ¿Qué importo? Petróleo, soja, cobre, acero, coches todavía, circuitos integrados que voy a transformar o voy a integrar en mi proceso manufacturero. El problema de renta media que comentábamos antes, de trampa de la renta media, se ha producido un incremento muy fuerte de salarios, lo que hace que no debemos de pensar en cheap China. No existe esa China barata en la que yo me instalo para construir, porque ya la mano de obra tiene unos salarios muy razonables, dado que... Pero a la vez me encuentro con un problema de demografía. La política del hijo único en los últimos 40 años ha llevado a un envejecimiento de la población. Ya no es una pirámide, sino que empieza a tener forma de árbol. Eso también da muchas oportunidades de negocio en cuanto a cuidado de la salud, cuidado de la tercera edad, cuidado de la infancia, pero me provoca también un problema. Aunque nunca ha tenido una tasa demográfica muy baja, provoca un problema a la hora de el welfare state de China. Pues hay que financiarlo y es monstruosamente grande.
es monstruosamente grande, es gigantesco. La política de hijo único nos ha llevado, digamos, a un cambio, ese cambio demográfico que ellos se ha acabado. Por lo tanto, el gobierno chino decide acabar con esa política. Nunca fue tan estricto. Cuando yo, en la pareja era hija ya de hijo, eran hijos únicos, podían tener hijos. En las zonas rurales de China nunca se cumplió esta política. Por lo tanto, China siempre tuvo. El censo de China hoy en día ya refleja prácticamente la realidad. Los chinos hacen censos, como cualquier país del mundo, cada 5 años y la gente no va corriendo de un lado al otro. O sea que los censos de China hoy en día reflejan ya bastante más.